Alumnos, bueno, segundo video para compensar un poco las clases que deberíamos tener en el aula. Los temas que vamos a desarrollar en este video va a ser los componentes de la carga y los principios del entrenamiento. Carga del entrenamiento es la cantidad de estímulo que se aplica, en este caso, en un organismo, ¿sí? En nuestro organismo o a la persona que entrene. Hay que diferenciar, sí o sí, lo que es la carga externa y la carga interna, ¿sí? Definir la carga externa o física nos podemos decir que son los datos indicadores de calidad y cantidad de trabajo, ¿sí? Y usa parámetros como por ejemplo los ejercicios, los kilómetros recorridos, ¿sí? La velocidad, horas, etcétera. La carga interna, o carga también llamada fisiológica, está medida por los efectos o las modificaciones que se producen dentro de nuestro organismo, como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de lo que sería el pH y todos los cambios químicos y morfológicos e incluso morfológicos que podemos llegar a tener, que se va a hacer en base a la carga externa que apliquemos en nuestro organismo en los entrenamientos. Los componentes de la carga que vamos a desarrollar hoy son la intensidad, el volumen, la densidad, la frecuencia y la duración, ¿sí? Siendo que hay autores que no toman a todos estos componentes de la carga. Nosotros vamos a ver que vamos a describir estos 5. Dichos componentes sirven para dosificar las cargas, causan algún efecto diferente y siempre se tendrá que modificar uno, ¿sí? Si nosotros no modificamos alguno de los componentes de la carga, nos vamos a adaptar muy rápido y llegaría un momento que no mejoraríamos más el rendimiento, ¿sí? Siempre tenemos que modificar algunos de ellos para ir buscando estas distintos efectos. Bien, la intensidad. Representa la magnitud del esfuerzo en unidad de tiempo. ¿Sí? Se puede medir, por ejemplo, en la velocidad de desplazamiento cuando corramos, andemos en bicicleta, rememos, etc. ¿Sí? El porcentaje de la carga de la fuerza también puede llegar a ser medida, ¿sí? Como para medir la intensidad, la velocidad de ejecución, ya lo vamos a ver más adelante, a través de las sensaciones perceptivas del esfuerzo, la frecuencia cardíaca en muchos casos nos puede ayudar a medir la intensidad, en otros no, y los niveles de lactato si tenemos la posibilidad de medirlos. Bueno, acá tenemos una escala de percepción del esfuerzo, la escala de esfuerzo de Borg, ¿sí? Sirve para medir la intensidad. ¿Sí? En esta tabla es la que mide del 0 al 10, hay otra que mide del 4 al 20 con la sensación perceptiva del esfuerzo. A mí me gusta más esta. ¿Sí? A medida que han pasado los años, otros autores han realizado o han diseñado otras tablas como las ovnis, donde tienen a los individuos o corriendo, haciendo pesas y andando en bicicleta según el deporte que hagan. ¿Sí? Y estos nuevos emoticones que han salido para expresar el esfuerzo, que hoy son muy utilizados en un programa llamado Training Speak, que sirven que a través de las caritas pueda expresar el grado que tuvieron con respecto a la sensación perceptiva del esfuerzo. ¿Sí? Bien, intensidad con el porcentaje de la carga, según la intensidad, ¿sí? Tener o dar una apreciación tanto cuantitativa como cualitativa de lo que son los niveles de intensidad en el esfuerzo. Respecto a la intensidad que se maneja a través del RM, el RM significa repetición máxima, es la cantidad de kilos que podemos llegar a levantar en una sola repetición, ¿sí?
Por ejemplo, si nosotros tenemos un RM, quiere decir que en una sentadilla levantamos 100 kilos, ¿sí? Trabajar al 80% estaríamos trabajando con 80 kilogramos, ¿sí? Si nosotros aumentamos esa intensidad, los kilogramos deberían aumentar. Si tenemos que trabajar al 90%, aumentaríamos a 90 kilogramos, ¿sí? ¿Qué es lo que le quiero decir? También, utilizando los trabajos de fuerza, siempre y cuando trabajemos por debajo del 85%, que es donde podemos muchas veces dosificar o manejar la velocidad de ejecución con las pesas, el trabajar a una velocidad más alta de los ejercicios, también aumentaríamos la intensidad. Al mismo tiempo que si lo hacemos de una forma más lenta, a X cantidad de repeticiones, bajaríamos la intensidad, y si nos lleva o nos lleva a realizar la misma cantidad de repeticiones a un tiempo mayor, lo que aumentaríamos no sería la intensidad y sería el volumen, pero lo vamos a explicar después. Se pueden expresar en lanzamientos. Cuanto más cargas incorporemos en los lanzamientos, va a ser mayor intensidad. Las zonas de frecuencia cardíaca y bueno, los niveles de lactato también se pueden tomar para determinar la intensidad en el entrenamiento, y sobre todo en los que más sirven son en los entrenamientos aeróbicos, ¿sí? Bien, como para cerrar con lo que sería intensidad, hoy en día también se toma intensidad como cuando aumentamos los niveles de ejecución técnica, que quiere decir que cuanto más difícil sea un ejercicio que le demos a nuestros atletas, también estaríamos aumentando la intensidad. La duración, ¿sí? Mínima duración para provocar los procesos de adaptación. La duración temporal de cada estímulo o de cada serie de ejercicios queda reflejado en tiempos que lo podemos medir en horas, minutos y segundos. Va a depender de las siguientes características: de la especialidad y el nivel de entrenamiento que tenga nuestro deportista, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de un corredor de 100 metros, ¿sí? Que su entrenamiento, la parte central, luego de terminar la entrada en calor, ¿no? Del entrenamiento de la parte central, trabaja tal vez 3 pasadas de velocidad lanzada, que le lleva tal vez hasta 30 minutos realizar esas 3 pasadas, que quiere decir que tal vez cada una de esas pasadas dure 5 o 6 segundos y tengas descansos prolongados, ¿sí? Para lo que es un corredor de 100 metros, donde tuvo un volumen total tal vez de trabajo de entre 15 y 20 segundos, fíjense que su disciplina que él compite está muy cercano a los 10 segundos. Para esa especialidad es un componente, quiero decir, es una buena carga, siendo que si esto aplicamos, por ejemplo, a un maratonista que corre 42 kilómetros, 192 metros y lo realiza en 2 horas, este entrenamiento no generaría ningún tipo de adaptación que le pueda llegar a servir al atleta, ¿sí? Y con respecto al nivel de entrenamiento, tenemos que hablar sobre todo del nivel de entrenamiento, si es avanzado, puede cumplir con ciertos gestos técnicos y tácticos, ¿sí? O con respecto a lo que es su condición física. Densidad es la relación entre el esfuerzo y la pausa. Es el tiempo entre los diferentes estímulos de pausa que regula los cambios entre la carga y recuperación, y existen lo que sería, o vamos a describir más adelante también, lo que es la pausa completa o incompleta. En fin, es la relación trabajo-pausa, ¿sí? Para que les quede más en claro. Cuanto generalmente mayor es la intensidad del trabajo que se realiza, es mayor la pausa. Y cuando a menor intensidad se trabaja, menos generalmente es la pausa. El volumen es la cantidad total de trabajo realizado.
Es la cantidad total de la carga durante una o varias sesiones de entrenamiento, ¿sí? Como datos de medición se puede utilizar kilómetros, tonelaje cuando utilizamos o lo aplicamos en el entrenamiento de las pesas, tonelaje en el mismo ejercicio. Tiempo total de la carga efectiva también se puede utilizar como medición del volumen. La frecuencia es el número de veces que se aplica el estímulo, ya sea en una sesión de entrenamiento, en el día, en un microciclo, en un mesociclo, etcétera, en un macrociclo también. Al igual que la duración va a depender de la especialidad y de la condición física del atleta. Y como para que entiendan, estos 5 componentes de la carga, que son el volumen, la intensidad, la densidad, la duración y la frecuencia, se aplican desde en una sesión de entrenamiento hasta en un microciclo, mesociclo o macrociclo. A continuación vamos a hacer un ejemplo para que les quede un poco más claro. Un fácil ejemplo que le diseñé, imagínense que un atleta, o como ustedes hicieron en el laboratorio en reiteradas ocasiones, el tiempo récord de los 200 metros, ¿sí? Y consigue un tiempo de 24.5, ¿sí? El entrenamiento que le vamos a prescribir es que la intensidad que lo deben hacer a los 200 metros es en 35 segundos, que sería el 70% de su tiempo récord. Ahí nos quedaría indicado lo que es la intensidad. La densidad de la pausa es de 1,3, porque la pausa es de 1,45, es 3 veces el tiempo de trabajo en que realiza la pasada de este atleta. La frecuencia son 10, porque hace 10 por 200. La duración del entrenamiento en la parte de desarrollo, sin contar la entrada en calor, ¿no? Y sin utilizar o sin contabilizar la tercera parte, que puede ser la vuelta a la calma, es de 24 minutos 30 segundos. ¿Cómo llego a ese resultado? Gracias a los 17:30 que tengo de pausa, en esas pausas de 1,45, y los 5,50 que me llevaría el trabajo activo de las pasadas al 70%. Y el volumen total del entrenamiento serían 2.000 metros. Espero que se haya entendido. Principios del entrenamiento, ¿sí? Los principios de entrenamiento que vamos a ver a continuación van a ser desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista biológico. Según los autores, diferentes autores que pueden encontrar o leer, hay una gran variedad con respecto a estos principios, están muy relacionados entre sí y tienen en base los principios siempre a buscar la mejora del rendimiento, ¿sí? Pero ¿qué son por ahí los principios? Los principios son normas o leyes de carácter general, universales para lo que es el ser humano, ¿sí? Y tratan de orientar o favorecer a lo que sería la mejora del individuo, en este caso en lo que es el entrenamiento. Los principios que vamos a desarrollar es de la multilateralidad a la especialización, de la concientización o del conocimiento, de la utilidad, de la sistematización, de la continuidad, de la no linealidad, de la reversibilidad de la carga, de la individualidad y de la salud. Principio multilateral, ¿sí? Busca un desarrollo amplio de la persona, incide de mayor o menor manera en algún sector orgánico, que quiere decir que tal vez, por ejemplo, si nuestro objetivo es trabajar la fuerza, ¿sí? A medida que si aumentamos la cantidad de repeticiones de este ejercicio de fuerza, al mismo tiempo vamos a aumentar o apuntaremos a trabajar más lo que sería la resistencia. Cuanto menos repeticiones hagamos, apuntaríamos más a lo que sería la fuerza. Al mismo tiempo se vería reflejado a
incorporado a lo que sería este ejercicio de fuerza a la velocidad. Cuanto mayor incorporemos este ejercicio, lo ejecutemos a mayor velocidad, vamos a impactar más en lo que sería también la velocidad. Busca un desarrollo armónico de todas las capacidades. ¿Qué quiere decir? Que todas las capacidades se vayan aumentando progresivamente al transcurrir de lo que sería el tiempo. Este principio es muy efectivo en el desarrollo deportivo, sobre todo en edades tempranas. En lo que es el deportista de rendimiento, muchas veces al trabajar todas las capacidades y desarrollándola al punto de vista armónico, produce una desadaptación o una regresión de lo que sería el rendimiento, ¿sí? Por eso es que esto debería ir de lo multilateral, de lo más general, a la especificidad o a lo especial de cada deporte, ¿sí? De la forma de mejorar el deporte es cada vez hacer ejercicios, aplicar ejercicios cada vez más específicos y dar un entrenamiento orientado más a la especificidad deportiva para que se pueda mejorar. El principio de la concientización, ¿sí? El deportista debe saber o debe estar consciente de lo que está realizando, de los beneficios que tiene el comprender, ¿sí? Lo que está realizando influye mucho en lo que sería la mejora de lo que es el rendimiento y sobre todo mostrarle o que sea consciente de la concientización del movimiento que aplica. Hoy eso es muy fácil a través de filmaciones y videos, ya sea ejecutándolo el mismo atleta o que lo ejecute un modelo que puede llegar a utilizar un deportista muy bueno o que tenga una muy buena aplicación de técnica y que él la puede copiar o imitar. ¿Sí? El principio de la utilidad sí tiene estrechas relaciones entre las aspiraciones y las posibilidades que tenga el deportista. ¿Sí? Lo que apliquemos tiene que ser adaptable a lo que son las capacidades funcionales que tiene el atleta con respecto a lo que es la fuerza, la resistencia, la velocidad. ¿Sí? Los métodos que apliquemos también se debe adaptar no solamente a las condiciones físicas o al talento que tenga, sino al deporte, al sexo, etc. ¿Sí? Este principio se va a cumplir, ¿sí? Si aumenta el rendimiento, ¿sí? Así que la utilidad de la carga precisa nos va a servir, además de los test y demás, si el atleta va mejorando el rendimiento. Si el atleta no mejora el rendimiento es porque estamos aplicando tal vez este principio, no lo estamos aplicando bien, perdón. Bien, y para agregarle a este tema es que muchas veces entrenadores sin conocer a sus atletas mandan entrenamientos tal vez de internet o una persona baja un entrenamiento directamente por internet y tal vez que no es acorde a las condiciones o a las capacidades que desarrollamos antes. El principio de la sistematización, ¿sí? Es tener un concepto de orden o ordenamiento en los entrenamientos. Tiene que ir de lo poco a lo mucho, de lo sencillo a lo poco, de lo conocido a lo desconocido y de lo lento a lo rápido, ¿sí? Estas cuatro características nos van a ayudar al que el proceso metodológico que tengamos para la ejecución de los entrenamientos nos lleve por buen camino, ¿sí? Con respecto al principio de la continuidad, este principio de la continuidad, si tiene muchas veces interrupciones, ya sea por lesiones o por abandono del deporte, no nos va a hacer progresar como si hubiésemos tenido una actividad continua, ¿sí? Al mismo tiempo, una vez que adquiramos una forma deportiva y nos alejemos de lo que es el rendimiento, también costaría volver a mantener el nivel. Cuanto más continuidad tengamos, menos pérdida de rendimiento vamos a tener. Debe evaluar continuamente al deportista con la relación con lo que serían las cargas,
¿sí? Debe haber una cierta continuidad también en nuestra evolución o en la posible involución, y hacer énfasis en el concepto de ir aumentando las cargas continuamente para no producir adaptaciones. El principio de la individualidad, sí, estaríamos hablando de leyes, de las leyes biofuncionales. Va a determinar distintos modelos metodológicos eh, para generar estas adaptaciones. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta las diferencias psicológicas que pueden tener entre un individuo y otro con respecto a los entrenamientos. Desde el punto de vista biológico podemos llegar a ser o podemos llegar a coincidir más de persona a persona, y desde el punto de vista psicológico podemos tomar los mismos contenidos totalmente de diferente manera. Siempre hay diferencias, pero las podemos notar más en la parte psicológica, ¿sí? Y se tiene que tener en cuenta o diferenciar lo que son en los deportes en conjunto, ¿sí? Hoy en día los deportes en conjunto tratan de cada vez más dar entrenamientos individuales o personalizados para que mejore el rendimiento, ¿sí? De ese equipo, y trabajar en forma conjunta tal vez la parte táctica y otros sistemas, pero desde el punto de vista de la condición física, desde el punto de vista de las técnicas individuales, se están tendiendo a trabajar porque está dando mayores resultados y mucho la individualidad. Principio de la no linealidad. No siempre existe una relación entre la carga de trabajo que apliquemos y los objetivos que logramos o que queremos, a los objetivos que queremos llegar. ¿Sí? No siempre se produce un enfoque directamente entre causa y efecto. Lo que dice este principio es que podemos llegar a conseguir los objetivos que nos propongamos a través de diferentes o distintos caminos. El principio de la versatilidad de la carga habla de la regresión que pueden llegar a tener las diferentes capacidades físicas, ¿sí? Ya que quiere decir que estas cargas tienen una duración limitada, como les dije, en aspectos muchas veces bajando las cargas hasta un 50% se puede mantener durante un tiempo determinado la forma física. Esto quiere decir que, por ejemplo, en las puestas a punto, donde dosificamos las cargas, podemos evitar lo que sería el sobreentrenamiento, y también sucede en pretemporadas tal vez que podamos hacer en fútbol o en algún otro deporte, básquet, hockey y demás, donde tenemos un gran volumen de la preparación condicional en ese periodo de pretemporada, y con reduciendo los estímulos durante el ciclo competitivo y entrenando más lo que es la parte de táctica y técnica, podamos igual mantener esa condición física que adquirimos en una temporada anterior. Principio del entrenamiento de la salud. Cuando realicemos la práctica deportiva, ¿sí? Debemos enfocarnos también a lo que sería el enfoque de nuestra salud. En nuestra planificación deberíamos tener una relación estrecha entre el trabajo que hagamos durante el entrenamiento también y la parte preventiva de lesiones. Debemos detectar problemas que puede llegar a tener el atleta y tratar de ayudarlo para que no los tenga, o compensar al atleta en estos desequilibrios que puede llegar a tener. ¿Sí? Al mismo tiempo deberíamos aplicar el punto de vista de un entrenamiento invisible para que esta persona no llegue a perder su continuidad del entrenamiento a través de contraer enfermedades y demás, que esto debería estar acompañado siempre por lo que sería un médico, como se lo he dicho antes, que nos ayudaría a controlar este principio. Bien chicos, los principios que vimos anteriormente son enfocados más desde el punto de vista pedagógico, los que vamos a desarrollar
ahora son vistos desde el punto de vista biológico, ¿sí? Principio del estímulo eficaz de la carga. Arnold Schultz, ¿sí?, demostró que las cargas tienen que superar cierto umbral para seguir generando adaptaciones positivas en el deportista. Este principio dice que, por ejemplo, las cargas de muy baja intensidad retrasan o desentrenan la aptitud física del deportista. Las cargas moderadas logran mantener el rendimiento. Las cargas óptimas son las que más nos van a hacer mejorar o en las que más fácil nos vamos a adaptar. Y las cargas altas son las que nos pueden llevar al sobreentrenamiento o puede llegar a ocasionarnos lesiones. El incremento progresivo de la carga, ¿sí?, trata de aumentar los componentes de la carga en forma progresiva, tratando de aumentar primero siempre la frecuencia, quiere decir que aumenten la frecuencia semanal de entrenamiento o la cantidad de repeticiones en cada entrenamiento, lo que va a hacer que aumente el volumen. Y lo último que deberíamos incrementar y modificar sería la intensidad. Esta progresión también que hacemos se puede hacer también en aumentar la dificultad de los ejercicios y también en la en la cantidad y calidad de competiciones cuando un atleta se está desarrollando. El principio de versatilidad de la carga consiste en realizar entrenamientos variados, ¿sí?, para seguir generando adaptaciones. Si hacemos entrenamientos monótonos, utilizando siempre la misma carga, los mismos ejercicios, vamos a adaptarnos fácilmente y no mejoraríamos. Por ejemplo, no solamente a través de la sentadilla podemos trabajar la fuerza en el tren inferior, también podemos utilizar las estocadas, las sentadillas búlgaras, podemos utilizar los saltos para trabajar también la fuerza explosiva. Va a depender de los objetivos también que tengamos, pero tenemos que utilizar todas esas variables, todas esas variantes para ir tratando de mejorar nuestro rendimiento. El principio de la relación óptima entre la carga y la recuperación se lleva a cabo con la alternancia de las cargas de las capacidades y de las capacidades a trabajar. Por ejemplo, si tienen que realizar trabajos aeróbicos de baja intensidad, sabemos que dentro de las 24 horas o en algunas ocasiones 12 horas podemos volver a reiterar trabajos aeróbicos, ¿sí? En cambio, si trabajamos la resistencia anaeróbica láctica, debemos esperar al menos 72 horas para trabajar entrenamientos o para para trabajar esa capacidad con las mismas características por el desgaste que trae en nuestro sistema energético, y no vamos a poder realizar otro entrenamiento de calidad si no le damos 72 horas de recuperación. Sabemos que para los trabajos de fuerza máxima, o les informo que para los trabajos de fuerza máxima necesitamos 48 horas de recuperación. Para trabajos de velocidad y de fuerza explosiva tenemos que alternarlos entre 24 y 36 horas. Y para los trabajos de flexibilidad se pueden trabajar sin tener que esperar estas compensaciones de los sistemas. El principio de repetición y continuidad, ¿sí? Si nosotros vamos teniendo una continuidad de nuestros entrenamientos, vamos a ir generando ciertas adaptaciones, ¿sí? Vamos a generar distintas adaptaciones. Entre los 15 y 21 días vamos a encontrar cambios en el metabolismo, ¿sí? Los cambios o las adaptaciones de las estructuras nos llevarían unos días más, las conseguiríamos recién entre las 4 y 8 semanas. Por eso, si nos proponemos como objetivo bajar de peso o aumentar la masa muscular, sí o sí debemos esperar estos cambios, ¿sí?
por lo menos 4 u 8 semanas. Y las adaptaciones del sistema nervioso central son las últimas que se dan, ¿sí? Superando los 3 meses de continuidad para generar adaptaciones, pero estas adaptaciones al mismo tiempo perduran mucho más en el tiempo también. El principio de periodización dice que es imposible mantener el máximo rendimiento o la forma deportiva durante los 365 del año, pero gracias a la planificación y exclusivamente la periodización de nuestros entrenamientos, vamos a buscar obtener o nos va a llevar a obtener picos máximos en las competencias principales que nosotros nos pongamos como objetivo. ¿Sí? En este caso es muy importante llevar el control de las cargas o el manejo de las cargas para tener esos picos de rendimiento en las competencias más importantes que tengamos. El principio de la especialización progresiva trata de ir cada vez o transcurrir cada vez más hacia una preparación específica, ¿sí? En un entrenamiento a largo plazo que podemos llegar a tener en etapas juveniles o en etapas de formación, el deportista comienza a tener una preparación general mucho más grande que la preparación específica. A medida que el atleta se va desarrollando, va mejorando sus habilidades, ya se decide por el deporte que va a realizar, cada vez realiza entrenamientos más específicos y va disminuyendo lo que son los trabajos generales. El principio de la alternancia de las cargas del entrenamiento contempla la interacción y la independencia entre las distintas capacidades físicas y coordinativas. De esta manera es donde alternamos los trabajos y debemos alternar los trabajos de manera correcta, y gracias a esto es lo que nos llevaría a ir mejorando el rendimiento. Hay que evitar la saturación de los sistemas, darle recuperación y garantizar estos periodos de recuperación. Ir alternando las cargas para que nuestros entrenamientos se realicen con mayor calidad. Hay que maximizar unas capacidades sobre otras según el deporte que realicemos. Por ejemplo, en los deportes cíclicos de tiempo y marca, deberíamos maximizar la condición física que determina el rendimiento en esa disciplina. Y en los deportes acíclicos, que son los deportes de conjunto o con pelota, deberíamos optimizar lo que son las condiciones, las capacidades físicas, y maximizar lo que es la técnica y la táctica y tener una rápida resolución de los problemas que se nos plantean en el partido o en la situación de juego, como ya les dije en el anterior video. ¿Sí? Hay que tener en cuenta el desarrollo integral, que sea coherente y también al mismo tiempo que sea secuencial. Espero que le haya servido el video, y cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, la formulan y las realizan en las clases en vivo que vamos a realizar por vía Zoom. De ya, gracias chicos, que estén bien.